ustedes estén disfrutando de esta conferencia latinoamericana de OpenStreetMap. Primero déjame presentarme, mi nombre es César Alfaro, soy parte del equipo de datos de Mapbox y para esta oportunidad, para esta edición de State of the Map, tenemos un tema muy interesante. Queremos hablarle de cómo nosotros, Mapbox, realizamos el control de calidad de datos agregados a OpenStreetMap, de cómo identificamos estos problemas, de cómo respondemos y qué herramienta utilizamos para el control de calidad de datos. Pero primero hablemos un poquito de OpenStreetMap. De repente alguno de nosotros es su primera vez, ¿no?, que está escuchando OpenStreetMap, ¿no? OpenStreetMap es un proyecto de cartografía digital que está revolucionando el mundo, hay que decirlo así, porque hay miles de páginas que están utilizando OpenStreetMap, aplicaciones móviles, ¿no?, y dispositivos hardware, ¿no? Y otro de los puntos muy importantes es un proyecto de datos abiertos, es decir, esta utilización libre, siempre, para cualquier propósito, siempre y cuando que OpenStreetMap y la comunidad lo acrediten y que todo el mundo puede contribuir, ¿no? Yo creo que en este punto encontramos dos factores críticos de OpenStreetMap. Primero, su fortaleza y su debilidad. Su fortaleza es que es libre, que todo el mundo puede contribuir, ¿no? Los datos modificados, añadidos, se pueden actualizar de manera instantánea. Y por otro lado tenemos su debilidad, ¿no?, que es libre, y como es libre está expuesto a errores. Estos errores podrían ser intencionales y no intencionales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para tener un poquito más el contexto, tenemos algunas estadísticas de OpenStreetMap. Hasta la actualidad tenemos un aproximado de 4 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Pero sigue creciendo, ¿no? Estamos cerca de 5 millones, ¿no? Otro dato importante es que tenemos 30.000 cambios creados todos los días. Están modificando en todo el mundo, mejorando datos, ¿no? Otro dato, tenemos que un aproximado de 4.000 a 5.000 usuarios activos diariamente. Con estos datos podríamos decir que OpenStreetMap es un proyecto de datos abiertos más activos de la actualidad y de la historia. Es algo increíble que pasa con OpenStreetMap, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Bien, teniendo ese contexto pasamos ya al tema daños en el mapa. Estos daños podrían ser dos tipos, ¿no? No intencional, intencional. Ahora, ¿por qué suceden estos no intencionales? Uno, por inexperiencia. ¿Quiénes podrían ser? Los nuevos usuarios, ¿no? Otro error que podría ser también usuarios expertos, lo pueden cometer de manera involuntaria, ¿no? Y otros intencionales que podrían ser conscientes, son conscientes de los cambios que están haciendo en OpenStreetMap, ¿no? Bien, un poquito más profundicemos el tema. Ahora, ¿por qué cometen estos errores no intencionales? Primero, no conocen las guías de contribución, obviamente los nuevos usuarios, ¿no? O de que no están familiarizados con el sistema de etiquetado de OpenStreetMap. Otro que no están familiarizados con las herramientas de edición de OpenStreetMap, ¿no? Y no están tanto de la comunidad, ¿no? En la comunidad están pasando todas las discusiones, todas las noticias, novedades de OpenStreetMap y el usuario no está al tanto de eso. Bien, ahora veamos algunos de esos errores no intencionales. Ya, aquí podemos ver, por ejemplo, un área de agua, ¿no?, con mala geometría. Parece que no existe en el mapa, ¿no? Parece que el usuario no domina bien la herramienta y ha cometido un tipo de error, ¿no? En la parte derecha podemos ver un parque agregado también sobre edificios, parece que no existe, sin forma, y esto no es una información veredicta por OpenStreetMap, no nos da ninguna información, es una data falsa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también uno de los errores no intencionales podría ser la geometría de las calles están alteradas, ¿no? Este error es bien común, ¿no? En usuarios inexpertos se podría decir, ¿no? Siempre cometen. Pero también hay usuarios expertos que cometen este tipo de errores, de manera involuntaria, ¿no? Mientras se está trabajando, añadiendo datos,
movió un nodo de un punto a otro punto y sucede. Bien, siguiente. Ok, ahora pasamos daños intencionales en el mapa. Como les decía, son totalmente conscientes de los cambios que están realizando. Ahora la pregunta sería, ¿por qué lo hacen? Quizás al final de la presentación podemos hablar de eso, ¿no? No sé, comentarios de ustedes, escuchar por qué lo hacen, ¿no? Bien, ahora veamos una serie de imágenes, ¿no? Estos daños intencionales. Por ejemplo, aquí tenemos una ciudad falsa mapeada en el océano, podemos ver acá, ¿no? Parece que han agregado un puente, agregado una serie de datos, y esto distorsiona el mapa, no nos da ninguna información, ¿no? Siguiente imagen. Bueno, este caso sucedió en Vietnam, ¿no? Donde el nombre de todos los lugares fue cambiado por una palabra, virus. Todos los lugares, virus. Este es un daño al mapa muy grave, ¿no? Que perjudica gravemente OpenStreetMap. Aquí tenemos otra imagen. Parece que el usuario no se estresó y entró a OpenStreetMap y dibujó el osito, ¿no? Igual, es una información falsa que no nos sirve para nada, ¿no? Siguiente, por favor. Y no podía faltar las ediciones de Pokémon Go, ¿no? Aquí, bueno, parece que en un principio ellos creyeron que Pokémon Go utiliza datos de OpenStreetMap, ¿no? Aunque hace poco se ha confirmado que sí, ¿no? Utiliza datos. Así es, Pokémon Go está utilizando OpenStreetMap, ¿no? Y acá tenemos una calle superpuestas sin sentido, ¿no? No nos da ninguna información. Y no solo eso, ¿no? Hay varios datos falsos de puntos de interés que han agregado, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Y aquí podemos ver otra imagen, Esri, de la esvástica, ¿no? Que es el símbolo nazi, ¿no? Y tampoco no nos da ninguna información, no nos sirve, a nadie no le sirve, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Con qué propósito? No lo sé, ¿no? Podemos reflexionar después quizás. Siguiente, por favor. Bien, ahora, esta serie de imágenes, ¿cómo lo identificamos? Primero, a través del monitoreo constante de su vecindario, claro, ¿no? Otro, representación inusual del mapa, ¿no? Mientras estás usando OpenStreetMap, no sé, y te das cuenta que hay un dato falso, ¿no? Puedes ubicarlo ahí, ¿no? Otro, detección de errores comunes mientras se mapea, claro, mientras estás mapeando tu ciudad, ¿no? Y encuentras un dato falso, no sé, al lado de tu domicilio encuentras un parque que no existe, ¿no? Y podrías identificarlo. Otro, a través de notas de OpenStreetMap, ¿no? Hay una serie de problemas etiquetados, ¿no? Con notas, marcados, ¿no? En notas, que hay un problema ahí y alguien tiene que resolver, ¿no? Y a través de esas notas podemos encontrar esos errores. Otro, información a través de IRC, lista de correo, bueno, muchos de ediciones, cambios sospechosos se están discutiendo a través del correo, ¿no? De la comunidad. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo lo respondemos a estos problemas? Bueno, primero, a través del comentario en los cambios, ¿no? Por ejemplo, al usuario que no tiene experiencia podemos decirle que esta edición está mal. Podemos facilitarle algunas guías, ¿no? Orientarle, ¿no? Otro, a través de mensajes directos a su cuenta de OpenStreetMap, ¿no? Igual, ¿no? Orientando. Ahora, si el problema es muy grave, podemos utilizar el plugin de reversión de FotoSM, ¿no? Podemos revertirlo, ¿no? No esperar mandar un mensaje porque es una información grave que está dañando el mapa, ¿no? Que necesita de inmediato resolver. Entonces podemos revertirlo, ¿no? Y la mayoría de los problemas son resueltos por la comunidad. Así es. La mayoría de los problemas, por ejemplo, que hemos visto son resueltos, ¿no? De inmediato, ¿no? Por la comunidad, por cualquiera de nosotros. Eso, ¿no? Siguiente. Ahora, repasar un poquito. Ahora, quiero hablar un poco de las herramientas que utilizamos para la validación, ¿ya? Para el control de calidad de datos. Siguiente, por favor. Ya. Este se llama USM-Chan. Es una herramienta para visualizar y analizar cambios de usuarios de OpenStreetMap. Esta herramienta inicialmente fue desarrollada por Willy Marshall de Brasil, ¿no? Y que Madbox ha dado o está dando soporte para la mejora de esta herramienta. Y esta es la versión mejorada, ¿no? Siguiente, por favor. Este es más o menos el flujo de trabajo de USM-Chan,
¿no? Primero realizamos un filtrado de conjuntos de cambios de usuarios, ¿no? Después seleccionamos, ¿no? Una vez que seleccionamos, visualizamos estos datos y al final pasamos a la revisión de estos datos. Siguiente, por favor. Ok, ahora pasamos al filtrado. Primero, podemos filtrar de manera básica, ¿no? Desde una fecha de inicio hasta una fecha fin, ¿no? Conjunto de cambios. Ahora, podemos filtrar en el lugar que queremos. Queremos, por ejemplo, ediciones en todo el Perú, podemos filtrar. O sea que o quieres ser simplemente en tu lugar, tu ciudad, podemos hacerlo, ¿no? Y otro de los puntos. Adelante. Ya. Otro de los puntos también es el filtrado por el tipo de edición, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos todas las ediciones de nuevos usuarios. Pero un poquito más, vamos a profundizar esto en el siguiente slide. ¿Sí? Ya. Ahora, estos tipos de ediciones, ¿a qué se refiere? En realidad son conjuntos de reglas escritas en JavaScript, ¿no? Es decir, USMCA detecta esos cambios de acuerdo a esas reglas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ediciones de nuevos usuarios o los conjuntos de cambios que contienen objetos eliminados o conjuntos de cambios que están cambiando el nombre de los lugares, ¿no? O están modificando alguna etiqueta. Y podemos añadir más razones, ¿no? Podemos seleccionar ahí, o simplemente podemos seleccionar uno, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos ya un filtrado un poco más detallado, ¿no? De repente usted se encuentra en su barrio, no identifica un usuario que está editando, que está alterando los datos y pones el nombre del usuario, ¿no? El ID, los objetos modificados, el número de objetos creados, eliminados, el fuente que está utilizando, el editor y la imagen que está utilizando, ¿no? De manera detallada. Siguiente, por favor. Ya, una vez que realizamos el filtrado tenemos un listado, ¿no? En la parte izquierda, ¿no? Y seleccionamos y en la parte derecha podemos visualizar los datos, ¿no? La parte celeste indica que son nuevos datos añadidos y el pintado con color amarillo indica que son datos modificados y lo que están pintados con rojos son datos que han sido eliminados, ¿no? Siguiente, por favor. Y una vez que tenemos esos datos visualizados, podemos pasar a revisar cada uno de ellos, ¿no? Si tiene la geometría es correcto, se consigue con la imagen satelital, ¿no? Y lo más importante, podemos seleccionar un objeto y podemos verlo, qué datos se están añadiendo, qué datos se están modificando, ¿no? O qué datos se están eliminando de manera detallada. Bien, también el mismo herramienta, en los paneles podemos verlo, por ejemplo, información del usuario, ¿no? Podemos saber ya cuántos años va contribuyendo en OpenStreetMap, ¿no? Y de acuerdo a la historial de OSMCA, cuántos conjuntos de cambios malos tiene y buenos, ¿no? Y una descripción, ¿no? También podemos verlo, hay información de conjuntos de cambios, las discusiones que están realizando ahí, ¿no? En los iconos que podemos seleccionar. Siguiente, por favor. También uno de los puntos importantes es que esta herramienta está conectada con otras herramientas de la comunidad, ¿no? Estos datos, por ejemplo, podemos descargarlo con JSM, ¿no? Con la ID de OpenStreetMap, podemos verlo en OpenStreetMap mismo, podemos verlo en Achavi, es una de las herramientas para visualizar conjuntos de cambios, ¿no? Y otros como USM, Achieve y Level 0, ¿no? Por favor. Muy bien, una vez que revisamos, ¿no? Pasamos a la calificación de esta edición. Tengo que decirles si esta edición es buena o mala, ¿no? Ahora, si es la edición buena, simplemente ponemos en la parte izquierda, manito arriba y edición buena. Ahora, si la edición es mala, ¿no? Podemos etiquetarlo si es de severidad alta, media, baja. Si es intencional, no intencional, ¿no? De acuerdo a cuán crítico es esta edición, ¿no? Siguiente. Bien, aquí podemos ver de manera detallada la documentación, ¿no? Ahí está el link. Y así que ustedes pueden entrar al link y pueden documentarse y empezar a interactuar con OSMCA. Este es el repositorio de GitHub, ahí está el link de OSMCA. Y si ustedes quieren contribuir con esta herramienta, no sé, de repente aquí hay desarrolladores, ¿no? Pueden entrar en el código fuente y colaborar.
para la mejora de esta herramienta, ¿no? Y ya para concluir mi tema, esperamos que a futuro podamos desarrollar nuevas herramientas, mejorar esta herramienta y que cada uno de nosotros seamos vigilantes de estos datos. Porque nosotros, es nuestros datos, porque nosotros formamos parte de OpenStreetMap, ¿no? Nosotros somos OpenStreetMap. Bueno, muchas gracias. Si tienen... ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por acá. No importa, una vez está hecha la corrección, pues si se ha usado el software, ¿le llega una notificación a quién hizo los cambios? ¿O cómo se valida eso para saber? ¿O lo que estás haciendo es ya identificar cuáles están malos de entrada y generar un cambio? Perdón, voy a repetir, no lo he escuchado. No me escuchaste. Bueno. Ya una vez está hecho el proceso que mostraste, le llega una notificación a quien hizo las ediciones. O tú ya identificas que son malas ediciones, entonces ya se entra a una corrección. Claro, mira, depende de la severidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, si un usuario cometió un error grave, el usuario... ahora, puede notificarlo a través del mensaje, ¿no? Directamente enviar un mensaje, ¿no? A él, notificando que esta edición es mala. Pero directamente todo ese mechano no lo notifica, ¿sí? Sí. No es automático. Sí. Yo creo que a futuro se puede mejorar esta herramienta, ¿no? Está en ese proceso, ¿no? Quiero preguntar si todos pueden acceder a esa plataforma, es decir, todos pueden hacer la revisión de todos. Sí, por supuesto, solo necesitas crear tu cuenta, usar tu cuenta de OpenStreetMap y listo, empezar a interactuar con ese mechano. Sí, es libre. Con la comunidad, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a la plataforma? Ya, es libre, es abierto. Para entrar un usuario de OpenStreetMap. Sí, necesitas usar, claro, usuario de OpenStreetMap y con eso puedes empezar a interactuar, revisar, validar todas las ediciones. Estuve leyendo los términos de uso de OpenStreetMap y las licencias son permitidas, es decir, uno puede crear cualquier aplicativo, crear un producto X, vender ese producto X y en función a eso yo no tengo que pagar nada a OpenStreetMap, ¿eso es así? Claro, ¿no? Pero siempre y cuando que también tienes que colaborar con OpenStreetMap, ¿no? Por supuesto, ¿no? Madbox colabora con OpenStreetMap, tiene unos 40 mapeadores profesionales a todo el mundo que están mejorando datos, ¿no? Así es. A medida que se utilizan los datos de OpenStreetMap, también colaboran, ¿no? Es recíproco, ¿no? Efectivamente, es un bien común. Cualquier persona puede utilizarlo, institución, organización, quien quiera. ¿Algún otro comentario? Sí. Sí, una pregunta. ¿Se ha dado alguna vez el caso de que ha habido un ataque al código fuente que pueda, un virus, no sé, algún daño a la plataforma en sí? ¿O solamente se trata de datos equivocados o errores que alguien haya cometido intencional o no intencionalmente? Esta herramienta es para evaluar si un dato es malo o bueno, ¿no? Yo creo que si se refiere, si pueden atacar a esta herramienta o te refieres a los datos de OpenStreetMap. A los datos de Claro, justamente esta herramienta es utilizada para eso, ¿no? Para detectar esos errores y corregirlo, ¿no? Tomar las medidas, las acciones correspondientes. Claro, pero han habido ataques, o sea, el oso y la espástica es vandalismo. Claro, es vandalismo, no son datos que pero es poco. Fue respondido de inmediato, ¿no? Sí. Está súper interesante eso, ¿no? Algún día, con esta herramienta, tener como cuidada una región, ¿no? Como quizá generar un polígono sobre el mapa o utilizar una relación de límites para saber qué pasa dentro de esos límites, ¿no? Claro, sí se puede. Sí. Ahí le mostraba ahí que el tipo de ediciones, ¿no? Ajá. Y ese tú lo puedes guardarlo, ¿no? Ahí en tu cuenta, ahí en ese mecha, en tu cuenta también puedes guardarlo, ¿no? Y puedes visualizarlo en tu... Después puedes usarlo, más tarde puedes revisarlo, seguir revisando, ¿no? Okay. Y sí lo puedes guardar, sí es posible. Pero ¿y eso significa que tienes, ¿para qué quieres? Sí.
Eso significa que tienes que entrar al sitio y correr la consulta, no puedes hacer un feed, por ejemplo. Claro, no, el filtro, ¿no? Puedes guardar. No, un feed, así como un RSS que tú tengas un cliente y te lo esté reportando. Tú tienes que notifique, entrar al ¿no? sitio, la instancia de OSM chat que tienen ustedes, correr la consulta, no sé, una vez al día o una vez a la semana, y ahí ver si pasó algo en tu caja, en tu bounding box. ¿Sí? Claro, sí. Ya, perfecto. Eso sería súper útil, ¿no? Sí, habría que ver con qué cliente, si es que se crearon feed. Claro, Quizás es más fácil meterse al sitio. ya. Sí. ¿Alguna otra consulta? De Mapbox, voy a hablar un poquito más de Mapbox y OpenStreetMap. Genial, muchas gracias, César. Y estos cambios son identificables, es decir, digamos, yo hago un cambio y queda registrado quién lo hizo, cuándo lo hizo y de dónde lo hizo. Claro, el momento que pones César como usuario, detectado, ha filtrado, por ejemplo, para contactar a personas para que vengan acá, usuarios, ¿no? O sea, nadie está en tu casa, tú tienes un usuario, ya sabes dónde está. Y si se ha inscrito, sabes en qué origen. ¿Puedes explicar un poco eso? Lo que menciono, no es exactamente tu pregunta, ¿de dónde? Sí sabe quién y en qué momento. El caso que él menciona es en OpenStreetMap uno de los campos de cada usuario, puedes poner la ubicación en la que te encuentras. Eso es lo que yo usé para ver, por ejemplo, cuántos usuarios actualmente tenemos en Lima. Yo encontré algo de 1.400 usuarios, pero muchos de ellos son personas que tienen una edición, 2 ediciones y de ahí no vuelta a editar. Cuando filtré de eso, casi 1.400, a los que tenían más de 10 ediciones salieron algo de 145, así. O sea que los que han editado por lo menos más de 10 veces son menos cantidades. Pero eso depende de que el usuario haya puesto la ubicación en la que se encuentra. No es que el sistema va buscando, tú mismo colocas. Tú puedes poner un lugar que no es cierto, no puedes poner en otro lado, no te encuentras. Pero cuándo y qué cosa modificaste, eso sí sale cada vez que te digo. Buenos días con todos. Estos días hemos estado hablando de cómo contribuimos. Todos estamos unidos aquí por OpenStreetMap y hemos estado hablando de cómo contribuimos al mapa, ¿verdad? Pero también es importante, más que solamente agregar, es importante contribuir de otras maneras. Entonces, hoy día quiero reafirmar cuánto Mapbox contribuye a OpenStreetMap. Mi nombre es Eliana Joyo Meneses y trabajo en el equipo de datos como analista de datos en Mapbox. Ahorita César nos acaba de dar como una visión bastante profunda de la importancia de la calidad de los datos, las herramientas que estamos utilizando, qué tipos de vandalismo hay. Y realmente esto es importante. Tenemos casi 5 millones de personas agregando datos, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos que estos datos sean de calidad. Necesitamos gente trabajando, validando, gente que sabe, gente que tiene experiencia, la necesitamos validando estos datos. Del trabajo que hacemos validando los datos, ¿verdad? Nosotros hacemos detección de datos, los corregimos, claro, notificando y tomando en consideración que un usuario puede ser nuevo o puede tener experiencia, pero también hacemos la detección de vandalismos. Y algo tal vez más importante, y cómo es que Mapbox está contribuyendo con OpenStreetMap, es que nosotros tenemos retroalimentación. Nosotros recibimos mensajes internamente de gente, de usuarios de nuestros clientes. Díganse, por ejemplo, de Weather Channel. Gente viendo, quiere ver el clima y entonces nota, aquí al costado de mi casa falta un lago. Entonces voy, reporto y digo, aquí falta un lago, o aquí falta un colegio, esta tienda ya se cerró, esta farmacia ya no existe. Este tipo de datos también son importantes. Entonces lo que hacemos es, cuando podemos comprobar los datos a través de la imagen satelital, las agregamos o las modificamos. Pero si no podemos comprobar, ¿qué hacemos? Y otra manera de contribuir es esta: dejamos notas. Dejamos notas en el mapa. Muchas comunidades de diferentes países que están trabajando con OpenStreetMap, su manera de apoyar es esto: solucionan las notas porque ellos viven ahí, tienen conocimiento local. Entonces, esta es otra manera también de apoyar. Como César mencionaba también,
para hacer este tipo de apoyo, agregando datos, corrigiendo datos, validando datos, necesitamos herramientas. Una de las herramientas ya las presentó César anteriormente. Esta herramienta sirve para analizar los cambios dependiendo de la zona que uno quiera ver. Si uno quiere contribuir globalmente, entonces simplemente corre los filtros y revisa cambios generales para ver qué tipo de errores hay, o simplemente tal vez yo vivo en, no sé, aquí en Lima y a mí me interesa saber los cambios y el tipo de vandalismo que puede haber aquí. Entonces es posible. Es posible hacerlo con esta herramienta que es un analizador de changes. Nos permite analizar visualmente qué tipo de cambios ha habido y nos botan los posibles errores en el mapa. Tenemos también otra herramienta. Este es un pequeño, es un administrador de pequeñas tareas, dígase pequeñas pero muy importantes. Por ejemplo, en el error que estamos viendo ahorita es un error de conectividad. Son errores generales que puede cometerlo alguien que recién está aprendiendo a mapear, no conectar las calles, pero sin embargo esto en términos para visualizar el mapa e incluso para utilizarlo para diferentes servicios es muy importante que las rutas estén conectadas. Entonces, lo que podemos hacer con TuFix es, yo agarro, no sé, aquí hay personas de Colombia, digamos que yo agarro Barranquilla y me pongo a revisar y me pueden salir errores de ahí. Es posible cargar datos aquí haciendo filtros en la zona, es posible cargar a TuFix y empezar a resolverlos. Es un administrador de tareas. En este caso tenemos varios tipos de tarea. Uno de ellos es conectividad, pero también tenemos calles que se están intersectando entre sí, calles que están superpuestas unas sobre otras. Entonces esto nos permite visualizarlo y corregirlo. En este caso con ID. No es suficiente tampoco. Sí, trabajar en web es muy fácil porque yo puedo simplemente abrir el editor ID en cualquier computadora y empezar a contribuir, empezar a editar. Pero cuando quieres trabajar a gran escala, cuando digamos que quieres solucionar problemas en una zona y sabes que van a haber bastantes errores, entonces es tal vez mejor trabajar con una herramienta un poco más fuerte, digamos que es JVSM. Particularmente nosotros trabajamos mucho con esta herramienta y es por eso que hemos desarrollado diferentes complementos para que nos ayuden a resolver los problemas que hacemos, los problemas que vemos diariamente. Hemos llevado TuFix no solo para web, pero también como un complemento y de hecho es una manera más rápida y divertida de solucionar los problemas que podamos ver en el mapa. Tenemos otro complemento que es para carriles de giro. Las personas yo sé que muchos de aquí han mapeado y pueden saber qué tan simple y qué tan complejo puede ser mapear. Puede ser tan simple mapear una calle, una casa, pero también puede ser muy complejo agregar carriles de giro, restricciones de giro. Y en este caso, lo que nos ayuda este complemento es que reduce la curva de aprendizaje de lo que vendría a ser agregar carriles de giro. Entonces, lo que nos permite es simplemente haciendo clic en imágenes que son bastante sencillas de entender hacia dónde girar. Nos evita estar escribiendo un turn left, backward, forward, to the right, to the left. Entonces, este plugin nos ayuda mucho en ese proceso. Tenemos otro complemento que se llama AutoTools, pero es más bien un conjunto de acciones que parecen simples, pero nos ahorran mucho tiempo. Por ejemplo, lo que podría ser combinar edificios en una importación, en este caso es específicamente para una importación de edificios en Los Ángeles, o acciones como cortar una calle. Para nosotros, para personas que quieren trabajar rápidamente o que quieren solucionar rápidamente, podemos utilizar atajos en el teclado y esto nos permite, este tipo de herramientas nos permiten hacer eso. Muy bien, pero esa es la manera que apoyamos, es una manera que apoyamos validando, corrigiendo, pero también nos gusta apoyar de otra manera y es que ayudamos con el equipo de ayuda humanitaria de OpenStreetMap. Nosotros este año nos hemos visto azotados mundialmente por diferentes fenómenos, ¿verdad? Es así que hemos tenido huracanes. Hemos tenido huracanes en el Caribe, Florida, Houston, Puerto Rico. Hemos tenido inundaciones, las hemos experimentado aquí en Perú, pero también ha habido en Bangladesh. Hemos tenido terremotos como en México. Todas estas actividades, todos estos fenómenos, los huracanes, las inundaciones, los terremotos, han tenido apoyo de
del equipo de apoyo de ayuda humanitaria. Entonces se han creado tasks. Yo sé que muchos de ustedes han sido partícipes de estas tareas solucionando. Y algo curioso aquí es que podemos ver que la comunidad reacciona bastante bien. Podemos tener, no sé, si éramos aquí en Perú 5, de repente cuando ocurre un problema podemos ser 100 o podemos ser 150. Y lo que conlleva, son gente mapeadora nueva, nos llevan a tener ciertos errores en el mapa. Entonces, la ayuda que nosotros hacemos también es, aparte de agregar datos, aparte de apoyar así, es validar los datos. Es una tarea que, exactamente validar los datos es una tarea de gente que ya tiene experiencia mapeando, que ya lleva 1, 2 años, 3 años mapeando, el tipo de experiencia que nosotros tenemos. Entonces, aparte de agregar, también hacemos eso, validar y solucionar errores que se hayan cometido al momento del apoyo. Para esto necesitamos recursos de apoyo y, por ejemplo, Mapbox ha liberado 8,2 millones de kilómetros de imagen alrededor del mundo que nos permiten, cuando tenemos este tipo de problemas, nos permiten detectar mejor las áreas, porque quienes mapean sabrán que no todas las áreas son iguales, ¿verdad? Hay zonas donde es casi imposible mapear casas, hay áreas donde es muy fácil mapearlas. Pero también otro tipo de ayuda es que hemos construido aplicaciones y, por ejemplo, esta es una aplicación que hemos construido aquí para Perú cuando ocurrió el fenómeno del Niño. Si muchos de ustedes no han experimentado cómo es vivir tal vez en una zona, en un área inundada, no pueden saber la importancia de esto. Pero imagínense que estuvieran bloqueados, que su casa estuviera bloqueada casi completamente por calles inundadas y ustedes no pueden movilizarse. Este tipo de aplicaciones es importante. Ustedes pueden ver las líneas moradas. Las líneas moradas son calles reportadas, calles que están inundadas. Si yo puedo ver esto, entonces puedo entender por dónde debo evacuar, por dónde debo moverme. Son importantes este tipo de aplicaciones que también contribuimos, ¿verdad? No solamente ayudamos aquí en Latinoamérica, pero también hicimos un mapa para identificar las áreas de riesgo y véase aquí donde hay plantas de energía, plantas químicas, y ya tiene que ver con otro tipo de negocio, ¿verdad? Hicimos también apoyamos en la campaña contra la campaña de eliminación de malaria. Específicamente, esta es una visualización de cuánto se ha contribuido agregando edificios. Todo el dibujo azul que pueden ver significa cuántos edificios se han agregado. Y curiosamente en esto se puede ver que la gente de verdad cuando se necesita ayuda, apoya. Y se puede ver en esto porque pueden ver cómo es que el progreso va avanzando y se va tiñendo de azul. La gente de verdad apoya. Bien, somos como 50 personas más o menos mapeando en Mapbox. Son otras empresas también que tienen gente mapeando, pero 60 personas no podemos validar todo el mundo. 60 personas no podemos completar todos los datos que pueden haber y se puede ver claramente, ¿verdad? Aquí hay comunidades de ciclistas, comunidades de mujeres que necesitan otro tipo de datos, entonces 60 personas no van a tener la visión que toda una comunidad puede tener. Para eso es importante promover el crecimiento, hacer conocer qué se puede hacer con OpenStreetMap, y en eso hemos estado trabajando. Hemos estado realizando talleres a nivel mundial. Hemos realizado talleres en donde vivimos, en Ayacucho, hemos realizado talleres en Cusco, en Piura, sensibilizando gente y tal vez mostrándoles de qué manera ellos pueden aplicar OpenStreetMap de acuerdo a lo que ellos sufren. Por ejemplo, en Cusco tienen un crecimiento rápido de población, entonces lo que ellos tal vez necesitan saber es más una cuestión de planeamiento urbano, ¿verdad? Entonces tratamos de llegar de esa manera con talleres. Pero también se han desarrollado talleres en India y no solo eso, es que si alguno de acá incluso necesita el apoyo de algún taller por videoconferencia, se puede hacer. Con la experiencia que hemos tenido a través de estos años realizando los diferentes talleres, nos damos cuenta de algo, es que necesitamos guías. Sí es cierto, podemos encontrar en la web, podemos encontrar en la wiki datos de cómo mapear, pero trabajando a través de este tiempo con estos talleres hemos podido compilar la clase de información que alguien requiere desde que inicia hasta que se quiere convertir en un mapeador experto, ¿verdad? Entonces tenemos, si ustedes entran a la página web de Mapbox pueden encontrar diferentes guías que explican desde qué es un nodo, qué es un way, qué es una relación, un polígono.
describimos también qué características comunes son importantes en un mapa, por ejemplo, que deben estar conectadas a las calles, que las casas deben estar ortogonalizadas, y las fuentes, de dónde vienen, cómo pueden agregar, qué fuentes son permitidas para agregar en OpenStreetMap, porque eso también es importante, ¿verdad? Hasta momentos de configuración, cuando trabajamos en tareas de HOT es importante, por ejemplo, activar el control remoto si quieres trabajar con JOSM. Y para allá nos dimos cuenta que, por ejemplo, teníamos talleres constantemente en Ayacucho de personas que vienen, ¿verdad? Entonces yo ya sé mapear casas, yo ya sé mapear calles, necesito algo más avanzado. Entonces también para eso tenemos guías para agregar datos más complicados al mapa. Y algo que nos gusta, JOSM, ¿verdad? Entonces también tenemos ahí una guía que nos puede ayudar a movernos con eso. Y ustedes deben conocer al señor que está ahí. Y para los que no lo conocen, sí, es el presidente de la República. Para nosotros, este tipo de actividades y este tipo de visitas es importante en el sentido en que nosotros somos una comunidad, nosotros queremos datos, nosotros queremos compartir datos, pero también necesitamos ayuda y necesitamos conectar con el gobierno. Y sobre todo en el sentido de datos abiertos, ¿verdad? Necesitamos datos abiertos. Hay muchas zonas en que el gobierno tiene información de catastro, tiene información de calles, de nombres, y nosotros, sobre todo cuando las áreas están lejas, no podemos llegar ahí, pero eso es lo que queremos conectar. Si podemos tener la visibilidad con la visita del presidente, podemos tal vez conectar con el gobierno regional, con un gobierno municipal y tratar de liberar datos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo esto, es un proyecto reciente, estamos haciendo la importación de instituciones educativas. En la página del MINEDU, del Ministerio de Educación, existen estos datos, están abiertos, nos hemos comunicado con las personas que están trabajando con estos datos y ellos aceptaron y dijeron sí, está bien, úsenlo. Entonces estamos haciendo la importación de instituciones educativas. Es importante para nosotros tal vez llenar a nivel nacional de todo el Perú dónde están las instituciones educativas, ¿verdad? Donde hay colegios, donde hay jardines, donde hay primarias. Y si alguien se quiere unir, lo pueden encontrar esto en la wiki, no puedo compartir el PPT y ahí está el link. Entonces, son bienvenidos a ayudar. Todas las herramientas que hemos desarrollado, como mencionaban antes, son de código libre. Si ustedes creen que hace falta una funcionalidad, lo pueden hacer. Ustedes pueden verificar, los que son desarrolladores aquí. Y si creen que algo se necesita, los feedbacks son la retroalimentación es muy bienvenida, ¿verdad? Gracias, y eso es todo. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, mira, quería consultarte lo siguiente. Bueno, veo que un poco ayudan a la comunidad OpenStreetMap validando la información que ingresa, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el beneficio de ustedes? O sea, no sé, entiendo que es una empresa y debe de beneficiarse en algo, no sé. O sea, ¿cómo vive la empresa, no? O sea, ¿venden los mapas de OpenStreetMap? ¿Cómo? Sí, claro. Es la misma pregunta que pasaba ayer, ¿verdad? Con Telenav. Mapbox es una empresa que se dedica a hacer mapas digitales. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso. Se hablaba de licencia, ¿verdad? Nosotros utilizamos los datos, contribuimos a OpenStreetMap. Entonces, es en realidad el mismo flujo que hacía Telenav. Nosotros metemos datos, validamos, entra a Mapbox, en Mapbox nos damos cuenta, no, esto está mal, pero no lo guardamos, ¿verdad? Porque tal vez podríamos construir alguna replicación y guardar la información buena, pero no, lo que se hace es utilizar, ver que está mal, contribuir, utilizar, ver que está mal, contribuir, y sobre todo es importante tal vez construir comunidad, porque aquí, por lo menos trabajando en el equipo de datos de Mapbox está aquí y en India, está en Perú y en India. Y sobre todo, trabajando con datos nos sentimos parte de una comunidad. Y es por eso que nosotros también tratamos de contribuir. No solamente, antes preguntaban también qué hacen con los datos, si solamente los modifican y no les llevan notificación. Pero para nosotros es importante, por ejemplo, que si tú eres un usuario nuevo, es importante que tú también aprendas de que esto no está bien, esto sí está bien. Entonces, ese tipo de notificaciones también le hacemos. Es como cualquier empresa, tú puedes fundar una empresa y utilizar los datos, pero también es importante contribuir. La misma lógica. Para verdad no es necesario ser una empresa para avisarle a alguien que está editando mal. O sea, tú mismo si ves que alguien comete un error, le puedes decir, oye, mira, eso está mal. ¿Explicas? Generalmente se debe solucionar. Buenos días a todos. Escuché cuando hablaste del tema de la reserva natural, no solamente en Venezuela, en Perú, sino en otros países,
y tú dijiste cuál es la posibilidad de comunidad, la OSE o OpenStreetMap. ¿Cuál es la finalidad o qué contribuye la comunidad para poder, no sé, mitigar o hacer una ayuda a estos desastres naturales? Y la otra consulta es, háblate del código abierto o sistema abierto del mapa del Perú. En esta parte se hablamos de la visible de la cartografía. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es lo que ustedes quisieran llegar a códigos abiertos? Fuera de lo que usted dice, ¿no? Que el código libre se puede modificar, pero como producto. ¿Alguien más? ¿Por aquí? ¿Sí? Ya le tengo una idea de su trabajo. ¿Alguna pregunta? Claro. Sí, buenos días a todos. ¿Puedo responder primero a la pregunta? La primera pregunta respecto a Juan. Cada uno ayuda a sus posibilidades. Yo, por ejemplo, sé mapear y sé que puedo contribuir. Muchas veces hay zonas donde ocurren los desastres naturales y no están mapeadas. No hay vías y no se sabe dónde han habido casas por donde ingresar. ¿Cómo usted puede contribuir de aquí? Si un desastre ocurre en Bangladesh, no voy a viajar hasta Bangladesh para hacer esto, pero yo tengo un conocimiento y puedo contribuir de esa manera. Puedo ingresar al TAS y puedo mapear. Entonces, cada uno apoya en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? No está en nuestras manos tal vez diseñar cómo es que se puede enfrentar un terremoto o una inundación, pero es la manera que nosotros podemos apoyar. En realidad no podemos hacer nada ante cada gobierno, no podemos hacer nada como empresa. Y respecto al otro, decía de a qué queremos llegar con código abierto. Es cierto, nosotros no ganamos nada haciendo, no ganamos nada desarrollando herramientas libres como es el OS Chat, que de hecho lo desarrolló de una manera inicial Will Marcel de Brasil, pero nosotros lo hemos estado modificando, lo hemos estado mejorando, y es a eso a lo que queremos llegar, a la mejora. El código abierto significa que si yo he empezado algo y usted ve que le hace falta una funcionalidad, usted contribuye, usted puede agregar esa funcionalidad. Entonces eso es lo que hemos hecho. Hemos visto un código ya que funcionaba, que nos parecía interesante para hacer la validación, para que la comunidad contribuya. Y de hecho el código abierto es para que la comunidad contribuya, para que no solamente esté encerrado con 30 personas validando, pero que los 4 millones de personas tal vez puedan contribuir de esa manera. A eso es a lo que queremos llegar, ayudar a la comunidad. Sí, una primera pregunta sería, tengo un compañero que ha utilizado la herramienta JOSM, he ingresado valores, ¿no?, en los campos de atributos, y al momento de exportar solo me salían algunos campos. ¿Hay alguna forma de utilizar la herramienta, editar, llenar información y poder obtener esos mismos datos, exportarlos? ¿Hay alguna forma? Sí. Se refiere a los mapeadores, 60 personas aproximadamente. ¿Se refiere a esos mapeadores? ¿Son de la empresa de Mapbox? El equipo de datos, sí. Pero aparte son los 5 millones, ¿no?, que están sentados aquí compartiendo la comunidad. Nosotros como equipo de datos somos 70 personas que sabemos que tenemos el conocimiento para validar. ¿Alguien más? Sí, respecto a la pregunta que haces, es bastante técnica, la verdad. Si me dices que has agregado datos, todos los datos que hayas podido agregar en JOSM los vas a poder exportar por la herramienta misma. Las vas a poder guardar en un .osm y poder convertirlo a lo que quieras, shapefile o JSON, no sé. Pero realmente sí me gustaría responder tu pregunta tal vez en la computadora después de esta charla. Me parecería mucho mejor que hablar técnicamente de esto. Yo quería comentar y preguntar algo que ya había preguntado por otros medios, pero no recibí respuesta, que era sobre el proyecto que están viendo de importación de centros educativos. Yo he llevado también un proyecto de importación ya hace no sé cuántos años, está registrado en la wiki, no he visto continuación del proyecto que tú mencionas dentro de la wiki. Yo también me reuní con Sergio ya hace varios años, tuvimos una reunión en el ministerio muy larga. Me comentaba que varios de esos datos no son exactos, que lo actualizan a fin de año,
me comentaba que ellos también quisieran tener una forma de poder acceder a estos datos, identificándolos de alguna forma con una etiqueta. Por eso que pensamos en una etiqueta para que el minero se guíe con su código propio que tiene el minero, ¿no? Por eso quería preguntar si tienen un procedimiento o cómo lo están llevando a cabo, porque sería de nuevo volver a hacer varias cosas que a mí ya me pasaron y volver a caer en los mismos errores, ¿no? Yo por un tema de tiempo lo he ido dejando, pero está registrado otros proyectos como el de importar o el de identificar estaciones de bomberos, los mismos colegios, los hospitales, comisarías, también todo está en la wiki registrado y no he visto que se hayan agregado cosas, al menos cuando me fijaba hace una semana. Y de hecho, como aquí está todo el equipo de magos, hay un experto aquí. Yo puedo responder esa pregunta. Bueno, yo estaba trabajando, yo he trabajado en la herramienta para la importación, he hecho todo el procesamiento de datos y sí, es muy cierto, también hablé con Sergio sobre estos puntos de colegios y, o sea, hay ciertos puntos como colegios no escolarizados que simplemente han sido, simplemente están pasando por un proceso de gobierno y han sido ubicados en toda esta data. Todo ese tipo de datos lo hemos filtrado y no lo estamos importando. Todo lo demás, por ejemplo, hay ciertos colegios que han sido mapeados simplemente desde la web utilizando Google Maps, pero ya lo han lanzado como datos abiertos porque son datos del gobierno. Esos datos también están allí. Hay datos que han sido tomados mediante GPS, también están allí. Entonces, toda esa información que en el futuro nos va a servir también para verificar si necesitamos cambiar o necesitamos reemplazar, lo estamos subiendo a través de un tag de Node. Pero todo lo demás, por ejemplo, como si es primaria, es secundaria o es un código modular de estos datos, están en todos los tags de estos atributos que estamos subiendo. Claro, pero el avance se está registrando en el proyecto que ya estaba abierto de la wiki. Nosotros hemos creado como una herramienta de algo así como el Task Manager y le hemos puesto como OSM Tasking Import, ahí donde registra más o menos cuál es el avance, dónde ya han sido importados los datos. Y aparte también estamos viendo validar estos datos como escribiendo un poco de código OSM que son códigos que nosotros hacemos en Magos para ya quitar los colegios duplicados y simplemente mantener uno. Entonces no está en la wiki. Tenemos una wiki que no sé qué parte de lo están manejando eso, pero lo que nosotros estamos manejando es en catalog/Perú/import. Pero podemos tal vez más tarde discutirlo y ponernos de acuerdo con la comunidad de Perú y con nosotros, con los de Ayacucho también, con los de Magos, y decir dónde sería mejor poner todos estos imports, porque si tal vez más adelante vamos a tener la idea o de construir más herramientas para importar, por ejemplo, puntos de salud, puntos de policías o departamentos policiales, esas cosas. Claro, lo mencionaba también en ese entonces sobre el IRC, porque aparte de que ya había trabajado eso, tengo creo que más de 4.000, no recuerdo la cantidad de miles, de planos de centros educativos de Perú, puertas, escaleras, y eso podría servir para dar mayor nivel de detalle, porque yo cuando estaba poniendo los colegios estaba buscando poner áreas, no puntos, porque puede servir tener mayor detalle, ¿no? Sí, en ese caso, en el workflow que hemos puesto en la wiki, dice como que si tú puedes identificar muy bien el área de un colegio, tú tienes que hacer el área ya, entonces pones el punto dentro del área, entonces mucho mejor, ¿verdad? Entonces, pero podemos entrar en más detalle en la tarde hablando todos. Rubén, de Ayacucho. Sí. Sí, Solín. ¿Y alguien más quiere comentar alguna cosa? Lo que pasa es que hay mucha gente que de repente no sabe bien. Ahí es un poco generar lo que sea un producto, ¿no? Por eso te decía, de repente para mucha gente que está acá que no sabe el poder de poder trabajar con estos datos, que enseñes un poco el producto. A
Me gustaría saber cómo es su estrategia comunitaria. Esos talleres, esos mapatones que dan, cómo los organizan, son universidades o empresas o qué sé yo, que se acercan a ustedes, o ustedes tienen una estrategia de búsqueda de este tipo de eventos o de carreras, cómo insertan esos talleres en carreras con jóvenes quizás, y cómo dan seguimiento a las personas capacitadas para asegurarse un poco más de que van a formar comunidad. De hecho, trabajar con la comunidad es un punto bastante crítico y a veces bastante difícil, y sobre todo cuando se trata de estrategia, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a realizar los talleres, primero fue en la universidad, porque sabíamos que era el punto donde debíamos empezar, hay bastante gente y llegamos así. Pero luego nos damos cuenta que, y de hecho este taller fue con la carrera de Ingeniería de Sistemas, que nosotros pensábamos que están más afín, ellos les pueden interesar los mapas, y entienden de tecnología y pueden hacer todo esto. Pero venimos haciendo esto casi 3 años o más. Entonces lo que nos dimos cuenta era que no solamente a ellos les interesa, ¿verdad? También les interesa, por ejemplo, alguien que esté estudiando arquitectura o alguien que esté estudiando ingeniería civil. Entonces en algún momento pensamos en canalizar esto, decir, ok, hacemos este tipo de taller y con este tipo de idea para aquellos que están interesados en la arquitectura o están interesados en los que estudian ingeniería civil. Pero entonces nos damos cuenta que tal vez no era bueno cerrar el grupo, y de hecho que cada realidad es distinta. No es lo mismo hacer un taller aquí en Lima que hacer un taller en Ayacucho o hacer un taller en Piura. Particularmente en Ayacucho lo que hacemos es abrir completamente el evento. Tenemos pensado hacer 3 talleres al año o 2 talleres al año, porque es la manera que queremos, de la que queremos contribuir y cómo es que queremos construir comunidad en Ayacucho. Pero también tenemos algunos eventos que se conversan, por ejemplo, que hemos trabajado con el Departamento de Estado de Estados Unidos para hacer talleres en Piura y para hacer talleres en Cusco. Entonces, realmente la estrategia puede variar mucho. Podemos trabajar sí en el área en el que estamos, en Ayacucho, y cómo funciona es que tenemos que abrir el evento y que todas las personas son bienvenidas, y por lo general cómo funcionamos es que como somos varias personas que podemos ayudar, tenemos un grupo de personas que recién están empezando a mapear, otras personas que ya tienen un nivel intermedio y otras personas que también quieren saber un poquito más cómo es la extracción de datos, el uso de datos, la visualización. Entonces es así como estamos trabajando. Sí, de hecho, ¿verdad? Que una persona esté en nivel intermedio y luego que quiera hacer extracciones significa que ha pasado por todo ese proceso. Entonces la comunidad allá en Ayacucho tampoco es muy fuerte, pero sí hemos podido llegar a 10 personas, a llegar a 15 personas ya es algo. Entonces, de esa manera es que como podemos seguir que si alguien está haciendo o no está haciendo algo. Listo, si nadie más quiere hacer alguna pregunta o comentar, nos van a mostrar también un poquito lo que está. Soy trabajador de Mabox, soy analista de datos, y bueno, como lo preguntaba de algunos productos, uno de nuestros productos son los mapas. Más que nada es para eso que nosotros agregamos y validamos todos los datos lo que entran a OpenStreetMap. Justamente es para construir estos mapas. Como nosotros nos dedicamos a construir mapas digitales, necesitamos que todos esos datos sean correctos y todo validado, para que no haya fallas en la construcción de estos mapas. Y otro de los productos es lo que es para direcciones. Para direcciones es lo que nuestra compañera mencionaba de las restricciones de giro, por ejemplo las ciclovías, los trazados de vías, y en todo eso, ¿no? En sí nosotros tenemos rutas en todo el mundo para poder rutear. El usuario puede buscar su dirección, ya sea aquí en Lima, quiere llegar de aquí de San Marcos a su domicilio o a otra institución. La aplicación, tú le das una dirección y la aplicación te va a dibujar el recorrido de ese camino. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo funciona la dirección. Por ejemplo, hay una pizzería, en el otro hay un restaurante, un negocio, ¿no? Y el usuario va a dirigir de ese punto hasta ese punto y la aplicación le va a dibujar ese recorrido, y por ese recorrido tiene que seguir hasta que llegue. Eso es lo que es direcciones. Otro es navegación. Navegación más que nada es para todos los conductores que
existen aquí en Lima, en todo el mundo. Esta aplicación le va a guiar al conductor paso a paso desde un punto inicial hasta un punto final, indicándole por dónde debe ir, dónde debe girar a la izquierda, dónde debe girar a la derecha, dónde hay una restricción de giro, por dónde no puede girar. Todo eso, para eso es lo que agregamos, las restricciones de giro en el mapa. Ya, y también en esta aplicación lo que le muestra es el tiempo estimado del punto de inicio al punto de llegada. Puede ser ya dependiendo de la distancia, no puede ser más tiempo, menos tiempo, todo eso. Y otro de los productos es la geocodificación. En la geocodificación nosotros podemos buscar todo tipo de información en el mapa, ya sea puntos de interés, negocios, colegios, universidades. Solamente se hace la búsqueda en la parte de arriba en el buscador y la aplicación solamente te va a buscar dónde quieres ir o que diga el punto donde estás buscando, ¿no? Ya sea los restaurantes, por ejemplo aquí en Lima tú puedes buscar un bar donde quieres ir a brindar un poco después del evento, tal vez. Bueno, eso es más que nada de los productos, lo que se puede decir de una manera breve. Te hago una pregunta, ¿este geocodificación usan Nominatim o están desarrollando algo privativo? Para lo que es la geocodificación, nosotros usamos datos abiertos así de gobiernos, también de algunas empresas privadas. Sí, la fuente del dato, pero ¿y el motor es Nominatim o es algo de ustedes? No, el motor es no recuerdo el nombre. Eso sería más que nada con los productos. Una pregunta. Este motor de geocodificación, ¿cómo funciona en zonas donde hay discrepancias entre límites fronterizos? Doy un ejemplo, ¿no? Uno que puede vivir en el barrio médico de Surquillo, normalmente asigna esa dirección como que es de Miraflores, cuando realmente es en Surquillo. Entonces, si yo ingreso ahí la dirección, no sé, Galarza 394, Barrio Médico, Miraflores, ¿esto lo corrige? ¿Cómo funciona la situación ahí? Sí, lo que pasa con geocodificación es interesante, ¿verdad? Porque incluso nosotros, bueno, el caso que da usted es bastante pequeño, pero hay conflictos más grandes cuando se trata de países, por ejemplo. Entonces, como tratamos de hacer este servicio es que, digamos, si usted sabe que en la red, bueno, la mayoría sabe que en la red nosotros podemos identificar más o menos de dónde se está haciendo la consulta. Entonces, si usted, digamos, está buscando estar dentro del área de región de, no sé, ahorita hay, por ejemplo, en Oriente Medio, unos países me parece que están, Pakistán e India, me parece que tienen un conflicto ahí en la frontera. Entonces, lo que hacemos es tratar de devolverla, hacer felices a todos, ¿verdad? Es tratar de devolver la información que si usted es probablemente de, no sé, de Pakistán, se le devuelva el área que pertenece a Pakistán, pero si usted es, no sé, hindú, entonces que el área que le devuelva a, que es parte de India. Entonces, por lo menos en lo que es la parte de geocodificación, son términos bastante agudos que pueden hacer muy infeliz a una persona cuando se está brindando un servicio. Entonces, lo que tratamos de hacer es eso en sí. En la etiqueta, cuando ponemos direcciones, ya sea en edificios o por tramos de interpolación, en la etiqueta de ciudad, en el ADR City, le ponemos la comuna, lo que sería el distrito acá en Lima. Entonces, en teoría, el motor de geocodificación debiera dar el resultado en función del dato que está ingresado en OpenStreetMap. Yo no sé, ustedes quizás nos pueden contar cómo ingresan las direcciones acá, o ustedes del equipo de datos. Sí, la cuestión es que Mapbox no utiliza OpenStreetMap necesariamente para geocodificación. Es por eso que por más que se agregue los datos allá, es por eso que por más que se agreguen los datos con cierta diferencia en OpenStreetMap, nosotros no lo estamos utilizando, es más bien un motor interno, es información que se está comprando, es información que está suelta. No es OpenStreetMap. Y en OpenStreetMap sí estamos agregando en la medida de lo posible, ¿no? Porque tampoco es que no están
no son datos liberados, de hecho la cantidad de edificios señalados... Pero por ejemplo en el City, acá en Lima, ¿le ponen Lima o le ponen el nombre del distrito? Descontando el cercado, o sea, pero todo el resto, San Miguel, Pueblo Libre, Miraflores. En Lima la verdad es que yo no lo he usado, pero en el Callao sí, y allí en el distrito... le ponen Callao en el City. Claro, sí. Aún así, con algunos, cuando tú haces búsquedas, te bota algunas direcciones del Callao ubicadas como en Lima. Es una cosa un poco... Hay problemas todavía en eso, ¿no? Creo que tú habías visto alguna cosa por ahí. Sí. Eso tiene que ver con cuando hemos usado nodos, como mencionaba Julio. Tú pones un punto diciendo que es la capital de un distrito. Y ese punto, el sistema no tiene cómo saber exactamente en qué calle, hasta dónde llega el distrito, ¿no? Por eso es que nosotros hacemos uso para todos los distritos también relaciones, que ponemos todo el conjunto de vías, que es el área, ¿no? De limitar esto. Si bien estas relaciones no son oficiales, porque ni siquiera el gobierno en varios lugares todavía ha decidido, es así, nos sirven de una guía para poder entender por dónde está el distrito, ¿no? O sea, entendemos que OpenStreetMap es como una especie de wiki donde todos podemos ir mejorando, ¿no? O sea, no es que no se puede modificar y así queda y nosotros decimos que este es lo verdadero y lo único, ¿no? Sí, a propósito de esto último y de la calidad de datos que se pueden importar desde servidores públicos del Estado, efectivamente, ¿no? Los límites es una de las cosas de las que menos seguridad hay en los datos. O sea, no existen ni siquiera leyes que señalen, ¿no?, los límites de algunos distritos que están, sobre todo en los Andes. Entre Arequipa y Puno, por ejemplo, hay un conflicto permanente de quién es esta comunidad, de quién está la otra, ¿no? Si el Estado mismo no sabe dónde está el límite, lo más probable es que los comuneros sí sepan, ¿no? Ahora, ¿a quién le preguntas? Un comunero te puede decir, sí, es de esta comunidad, el otro te puede decir, no, bueno, es de la otra. Una cosa... Buenos Aires también encontré que está bastante bien. Prácticamente todo Capital está bastante, aquí hay una pequeña zona que está un poco menos mapeada, pero dentro de Capital se ve bastante bien, e incluso hacia las zonas, los barrios buenos del norte, los barrios más caros, también está bastante decente. Quito, bueno, lo que nos contaban ayer Miriam respecto al tema de lo que están haciendo en Ecuador, me da la idea de por qué Quito está tan avanzado, que se ve bastante completo, pero quizás no es un tema solo de la comunidad local, quizás hay influencias externas como puede ser Telenor. Pero ya después volvemos a la realidad latinoamericana y las otras ciudades de Colombia, por ejemplo, Cali, Cartagena, salvo una zona ahí que está bastante mapeada, que no sé si será el centro, y Medellín están en un estándar más parecido al resto de nosotros. O sea, hay zonas más mapeadas y zonas que prácticamente no tienen nada. Mendoza en Argentina, bueno, podría revisar Rosario y Córdoba, pero revisé Mendoza, que es lo que tenemos nosotros cerca, y si se fijan tiene algo en el centro, pero todo el resto de la ciudad casi no tiene nada. Guayaquil está bastante decente, puede ser de nuevo el fenómeno de Telenor, pero ya después pasamos, por ejemplo, a mega ciudades como Sao Paulo, ciudades de, no sé, 20 millones de habitantes, y no tienen prácticamente nada. Hay algo en el centro, algunas avenidas grandes que van hacia los suburbios, hay un anillo muy raro que no sé lo que será, pero claramente no representa lo que uno esperaría de una ciudad de esta escala. O sea, hay mucho por trazar todavía, y después vamos a ver cómo eso afecta en general a nuestra tarea. Río de Janeiro tampoco está muy avanzado, tiene algo en el centro y en las playas, pero el resto de la ciudad, toda la gran masa de la ciudad, casi no tiene trazas, salvo algunas avenidas grandes. Bueno, Asunción está bastante bien para la escala de la ciudad, me sorprendió un poco. Caracas está más o menos como el resto de nosotros, Ciudad de Guatemala, ahí también, La Paz en Bolivia, La Paz y el Alto. La Paz en el centro tiene bastante, pero si uno ya se va hacia el Alto queda muchísimo por mapear, salvo las grandes avenidas, ahí tienen mucho espacio todavía para crecer. Cochabamba, con el trabajo de Marco Antonio, tiene harto aquí en el centro, pero quedan también barrios muy extensos por trazar. Santa Cruz de la Sierra, me llamó la atención, está bastante bien también, es como que alguien hizo un trazado selectivo con tal de tener algunas trazas de referencia y poder alinear imágenes y hacer cosas de ese estilo. Pero también faltan tremendos barrios hacia la periferia. Lima, nuevamente, se ve la correlación como entre los barrios más ricos, Miraflores, San Isidro, qué sé yo, bueno, el centro, pero en los exteriores falta. Igual aquí en San Miguel está bastante decente, y bueno, Pueblo Libre.
De todas maneras hay espacio para crecer, claramente. Bueno, Managua, seguramente con el tema ese del mapa de los buses que hicieron, deben haber trazado mucho y por eso tiene un nivel decente, aunque todavía quedan extensos sectores por densificar. Ciudad de México, yo no conozco la ciudad, pero quizás Celine nos puede contar, quizás esto tiene alguna correlación con los barrios más ricos y toda esta otra zona que está mucho menos trazada pueden ser barrios más pobres, quizás no lo sé. Montevideo, también el centro, pero la periferia mucho menos, y así. Santiago, nuevamente, el centro y los barrios ricos. Aquí hay una excepción, hay barrios de la periferia muy populosos, Puente Alto, La Florida, La Cisterna, La Granja y aquí Maipú, que son comunas que tienen prácticamente 1 millón de habitantes cada comuna, que alguien las mapeó bastante decente, no vamos a decir full densificado como está aquí, pero bastante bien. Y estas otras comunas que quizás no son tan pobres, pero son mucho menos densas, todavía tienen mucho espacio para crecer. Pero Santiago, como otras capitales, es una excepción. El resto de las ciudades de Chile, bueno, Valparaíso, por ejemplo, el Gran Valparaíso, está bastante mapeado porque yo cuando empecé a participar del proyecto y no habían imágenes satelitales de la zona, lo único que me quedaba era salir en el auto y trazar con el GPS. Entonces, claro, Viña del Mar, que es mi ciudad, y Valparaíso están bastante mapeados, pero ya si uno se sale hacia las ciudades del interior, que son parte como de la zona metropolitana, hay extensos sectores que no están trazados. Entonces, esta no es una ciudad representativa del resto del país. Concepción, que es la segunda zona urbana del país después de Santiago, en una gran conurbación de varias ciudades, prácticamente no tiene muchas trazas salvo ciertas avenidas, pero no, y si me alejo hacia las otras ciudades que componen la zona metropolitana, seguro que no hay nada, o a lo más unas cuantas avenidas. Antofagasta, que creo que es la tercera o cuarta zona metropolitana, muy poco también. La Serena, que debe andar por ahí también, cuarta o quinta, muy poco también, salvo el centro. Entonces, bueno, ¿cómo usamos las trazas? La forma convencional, la más antigua, era dibujar sobre la traza, que era lo que hacía yo hace 1000 años cuando no había imágenes aéreas o satelitales, y por lo tanto había que generar todas las trazas que fueran necesarias para cubrir todas las calles. Obviamente eso evolucionó en el minuto en que Bing liberó imágenes. Bueno, inicialmente Yahoo también, pero Yahoo, por lo menos en mi país, tenía muy poca cobertura, Santiago y Iquique, pero el resto de las ciudades no había nada. Entonces estábamos obligados a trazar, con unos GPS que tenían mucha menos precisión, de ahí te puedo mostrar los equipos con los que empezamos. Y cuando se liberaron las imágenes empezamos a usar las trazas normalmente para alinear las imágenes. Las imágenes satelitales y aéreas normalmente vienen con algún nivel de error en la posición, entonces usamos las trazas GPS para corregir y partir de una buena base trazando sobre la imagen. Pero hoy en día ya tenemos un desafío que es como la segunda iteración después de la satelital y son las imágenes de drones. Si se fijan, lo que les estaba mostrando recién es exactamente el mismo cruce entre imágenes satelitales e imágenes con drones. La resolución es completamente distinta y las oportunidades que se nos abren son completamente distintas. Aquí podemos ver el paso cebra, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que esta calle, al menos en la imagen, parece tener doble sentido de tránsito. ¿Ya? Por lo menos ahí tiene una raya un poco rara y hay un auto que está mirando hacia el otro lado contra el sentido del tránsito. Yo no me atrevo a cambiarlo, prefiero que un local lo vea, pero es interesante. Podemos dibujar los edificios perfectamente y eventualmente en ciudades con jardines nosotros estamos dibujando las veredas separadas de la calle, ¿ya? O sea, hacemos una vía peatonal separada con un jardín. Entonces, con estas imágenes podemos hacer eso, pero necesitamos, antes de empezar a hacerlo, que la imagen esté muy bien posicionada. Porque podemos tener imágenes de resolución de, no sé, 3 centímetros como esta, pero si está corrida nos va a quedar todo mal y va a ser un problema que va a ir escalando con el tiempo. Bueno, el origen y la evolución de la idea que les quiero presentar hoy. Hace muchos años, casi 10 años a esta altura, compré este equipo GPS que era simplemente un receptor GPS y un transmisor Bluetooth. ¿Ya? Tenía en esa época este computador que tenía Bluetooth y lograba comunicarse con el dispositivo y yo iba generando trazas. Andaba con el computador en el asiento del acompañante en el auto y ponía el GPS en el tablero y recorría. Eventualmente me pasé a la BlackBerry con un programita en Java que hacía prácticamente lo mismo y generaba automáticamente un archivo GPX que podíamos subir así. Bueno, tenía un chip, que no sé, los que conozcan, este es un chip de muy baja precisión que solo tiene 20 canales y tenía, en teoría, una precisión nominal de 10 metros. ¿Ya? En general era un poco mejor que eso en los lugares no tan cerrados, sin cañones urbanos, pero no era muy preciso, entonces uno tenía que tratar de pasar varias veces por la misma calle para ir obteniendo un buen promedio.
No era demasiado caro comparado con la siguiente opción que les voy a mostrar, pero de todas maneras no era algo que pudiéramos masificar para poder estar prestando. Además que no era fácil de usar, había que saber cómo hacer la sincronización con Bluetooth, cómo instalar el programa, no era el ideal. Eventualmente nos pasamos a estos equipos que tenían varias gracias, guardaban en formato GPX nativamente, se podían conectar por cable USB al computador para descargar los datos, tenían una ranura para una memoria micro SD, lo cual ampliaba la capacidad casi de forma ilimitada para nuestros estándares. Tenían un mejor receptor que en teoría tiene la misma precisión nominal que el anterior, pero como tiene muchos más canales, la realidad es que a la larga es mucho más preciso, ¿ya? Así que es una buena tasa. Pero es muchísimo más caro, ¿ya? Yo creo que aquí puse el precio que me acuerdo más o menos, pero yo creo que me estoy quedando corto, seguro que era más caro que eso. Entonces cada vez que prestábamos un equipo, obviamente nos dolía mucho si no nos devolvían el equipo o si había algún problema, ¿ya? Eso. Entonces finalmente nos pasamos a esto y empezamos a convertir los equipos Garmin, a venderlos y a convertirlos en varios equipos de estos. Este equipo Honux, que es un data logger, lo único que hace es registrar datos de GPS, nada más. Tiene un chip bastante preciso, tiene 66 canales, precisión nominal de 3 metros y yo creo que anda por ahí menos. Tiene conectividad USB y Bluetooth y una memoria interna de 4 megas. Por un lado está ese problema, la memoria interna de 4 megas, por otro lado la conectividad Bluetooth no es como en el dispositivo Garmin, aquí se puede conectar y se puede configurar, pero hay varios pero. Bueno, el precio anda por ahí con el primero, unos 55, 60 dólares. Pero bueno, nada es perfecto. Ese equipo Honux tenía buena precisión, un buen tamaño, es casi como, no sé, más chico que una cajetilla de cigarro, un poquito más grande que una caja de fósforo. Y es muy simple, se enciende con un botón y eso es todo. Las luces indican si es que ya capturó suficiente satélite y está traqueando. En general es bastante rápido, o sea, incluso en partidas en frío, a menos que no esté metido entre muchos edificios, en general se calienta bastante rápido. Pero tiene varios contras. Uno es el precio, que seguía siendo relativamente caro si es que perdíamos el equipo, nos dolía. Solamente funciona con este software privativo del fabricante que se llama EasyTool. Y por eso les decía, se conecta por USB, pero no se muestra como un dispositivo de almacenamiento masivo como el dispositivo Garmin. Se podía usar con BT747, que es una especie de clon de este programa y que es libre y que está hecho en Java, entonces corre múltiples sistemas operativos. Pero la experiencia fue que con cada versión del BT747 cambiaba el resultado. O sea, a veces funcionaba, a veces no, era un desastre. A la larga aprendimos a usarlo con Ubuntu y poder usarlo con, si no me equivoco, con GPS Babel. Pero sigue siendo muy complicado para el usuario promedio, no es la forma. Yo publiqué un post en el blog de OpenStreetMap Chile, pero claro, es muy fácil para alguien que usa Ubuntu de manera normal, pero para el usuario de Windows o de otro sistema operativo es un tema. Además, el programa privativo del fabricante funciona solo con un código que viene con el dispositivo, o sea, tiene como una clave de compra, ¿ya? Entonces hay que estar pasando la clave, era un problema general. Y necesita control, o sea, el encendido y el apagado requiere que un humano encienda o apague el botón. Entonces, si se lo quisiéramos pasar a un taxi o a un conductor de Uber, vamos a depender de que él se acuerde de encenderlo y apagarlo, e incluso a uno se le olvida apagar a veces, ¿ya? Entonces es un tema. Sí, eso lo consideramos por lo menos como un punto en contra en general. Entonces, bueno, nosotros pensábamos que esto se podía mejorar y establecimos algunas metas iniciales. Las primarias eran que el dispositivo que construyéramos costara idealmente menos de $25, es decir, menos de la mitad que los otros, que tuviera ojalá una memoria micro SD de forma tal que tuviera prácticamente memoria ilimitada, una pequeña micro SD de 4 GB para guardar archivos GPX ilimitados para todos los fines, o sea, por estar años recolectando datos. Que guardar ojalá en formato nativo GPX, cosa que no hubiera que estar haciendo conversiones. El dispositivo Honux, dependiendo del programa, internamente guarda en un formato binario y dependiendo del programa hace la conversión a GPX, pero es todo un tema, o sea, definitivamente no era el ideal. Y bueno, que tuviéramos control, esto ya es un concepto más genérico, pero que tuviéramos control sobre el hardware, o sea, que pudiéramos decidir qué queríamos hacer, qué otras funcionalidades le queríamos agregar y a la larga control sobre el software que se instala en ese hardware. Y como meta secundaria, era opcional, pero también me parece interesante, que pudiéramos controlar el encendido y el apagado y que no dependiera del usuario. Por la misma razón que decíamos, porque si se lo pasamos a un taxista o a un conductor de Uber, la idea es que el tipo lo pueda dejar en el auto y se olvide, ¿ya? Entonces, bueno, desarrollamos un prototipo sobre un Arduino Uno
Con este chip, que es el que tengo ahí, de ahí se los muestro, la idea de hacerlo con Arduino, bueno, mucha gente conoce Arduino, el código es relativamente simple, es fácil de manejar y para prototipado es muy barato. Bueno, la idea era que guardara, como digo, en GPX. Inicialmente lo estamos energizando, ya sea con un conector para el encendedor del auto o con un cablecito con una batería de 9 volts externa. Y bueno, una tarjeta micro CD de 4 o 8 GB más que suficiente. Este chip de Arduino, la gracia que tiene, además de que tiene un receptor GPX, o sea, un GPS, es que tiene la ranura micro CD también integrada. Entonces ahí está la solución para los dos temas, GPS y almacenamiento. Es muy fácil de configurar. Aquí en este set de pins se establece qué puerto se usa para la recepción y qué puerto se usa para la transmisión. Tiene una pequeña batería para el RTC, el reloj de tiempo real. Y eso es. Este chip en particular viene con un receptor GPS, un chip GPS de la empresa suiza Uplox, y es el 6M o M6, 6M, Neo 6M, que es un chip un poco viejo, pero bueno, bastante bueno. O sea, probablemente anda por ahí con el Olux, con el chip que trae el Datalogger Olux que estábamos usando, y por ahora es suficiente. Y la gracia que tiene es que es muy barato. Les voy a mostrar. El Arduino Uno, un clon chino enviado por correo desde AliExpress, está costando algo así como $3, $3.50, y el chip nos cuesta unos $15. Entonces el total son 18,5, agreguenle los cables y un par de cosas más y seguimos estando bajo los 25, así que la meta del precio ya se cumplió. Obviamente el dispositivo, como está en el prototipo, no tiene caja, es súper desordenado. Por ahora lo tengo con una antena externa. Aquí les estoy mostrando el mismo modelo que tiene una antena externa, pero hay uno que viene con una antena cortita, sin carcasa, sin nada, simplemente la antena revestida, o sea, blindada con cerámico. Ahí hay que tomar una decisión en la siguiente versión, en la siguiente iteración del prototipo, de si queremos esta antena externa, que es muy funcional para llevarla en el auto, porque se puede poner arriba del techo y capta mucho más rápido, es mucho más preciso el trazo y todo, o si queremos algo más compacto, que quede todo dentro de la caja y le ponemos la antena de cerámico dentro de la misma caja de plástico que seguramente vamos a imprimir en serie. Bueno, pero nada es perfecto. Las ventajas, como decíamos, se cumplió la meta de los $25, la tarjeta micro CD, el formato GPX, y que se enciende y se apaga automáticamente, al menos cuando estamos con el cable que se enchufa al encendedor del auto. Entonces cuando le damos contacto al auto se enciende el dispositivo y empieza a registrar, y cuando se apaga, se acaba. Pero también hay varios contras. El prototipo es muy grande, es poco cómodo de transportar, a diferencia del Datalogger Olux que usábamos antes. La memoria del controlador, por ahora, siendo un Arduino Uno, es muy pequeña, entonces el programa básico, que lo único que hace es escribir un GPX, ya ocupa como 3/4 de la memoria interna. Quizás se pueda optimizar, pero no creo que se pueda optimizar demasiado más de lo que ya está. Y de hecho a mí, como no soy programador, me falta todavía un poco de código para cerrar el archivo. En cada ciclo del programa, el archivo queda abierto y simplemente cuando se enchufan se cierra y hasta el minuto no ha fallado, no se corrompe el archivo ni nada. Pero claramente lo que falta es hacer que en cada ciclo se cierre el archivo y quede bien preparado para sacarlo. En la experimentación me di cuenta que OpenStreetMap no tiene problema con que el GPX no esté bien cerrado, da igual no importa, no da problema, pero claramente la forma correcta de hacerlo es cerrando el archivo. Entonces, si le agregamos eso, lo más probable es que vamos a quedar en el, no sé, 80 o 90% de la memoria interna del controlador, así que eso hay que solucionar. Bueno, la memoria micro CD la puse en los contras, en este momento no me acuerdo por qué, pero había un tema con la memoria micro CD. Autonomía, bueno, si lo usamos con la batería de 9 volts, claramente la autonomía no va a ser muy grande, quizás va a ser menos que la que tiene el Olux. Yo no he probado descargando la batería completa, pero eso hay que mejorarlo. En la siguiente diapositiva le puedo poner una idea. No podemos registrar puntos de interés, el Datalogger Olux tampoco podía, pero puede ser algo que les interese. Entonces ahí tenemos que ver si queremos agregarle un botón, y va a haber que agregar la funcionalidad en el programa de forma tal que el GPX marque ese punto una vez que apretemos el botón. Y la precisión, bueno, el chip el Neo 6M de Uplox, no es demasiado preciso, funciona solamente con la red de satélites de Estados Unidos de GPS. Entonces, una de las propuestas, y que está en la siguiente diapositiva, bueno, es cambiar el módulo por uno más moderno y que use múltiples GNSS, o sea, que use la red de Estados Unidos, que use GLONASS, eventualmente Galileo cuando esté terminado, y no sé, Baidu, la red de los GPS de los chinos.
mejorar el tema de la batería para darle más autonomía. Esto creo que es importante, no sé lo que opinan, pero yo creo que hay que anonimizar las trazas, es decir, no anonimizarlas en el sentido que lo hace el sitio de OpenStreetMap cuando sube un archivo GPX, en que deja cada punto como aislado y uno no puede ver la traza en sí misma. Yo creo que es mejor en ese caso borrar, por ejemplo, los primeros 15 y los últimos 15 puntos de cada traza. Ya con eso no se nota tan claramente de dónde salió uno y a dónde llegó, ya, si es que les preocupa la privacidad. Hacer más pequeño todo el dispositivo. ¿Ya? Para eso la idea sería, por ejemplo, pasarse a, no sé, un Arduino Nano o un STM32. Bueno, también pasarlo a una caja, que probablemente hay que hacerlo una vez que definamos qué hardware se va a usar en un dispositivo más pequeño. Y quizás agregarle Wi-Fi. ¿Por qué Wi-Fi? Porque podríamos, teniendo suficiente memoria en el controlador, hacer un programa en que ya ni siquiera se necesite sacar la micro SD y conectarla en el computador, o ni siquiera tener que ver la forma de conectarlo con el cable USB y leer la tarjeta, sino que simplemente cuando el dispositivo esté cerca de un punto Wi-Fi y esté con energía, empieza a tratar de transmitir los archivos directamente a un servidor. Yo creo que eso sería el ideal, definitivamente. A mí por lo menos me parece que es una meta razonable. Bueno, y ahí están las ideas de hardware que estoy proponiendo. Este es un pequeño módulo GPS relativamente barato, así como está, creo que incluso es más barato que el que estamos usando, que el chip que estamos usando, y usa también el chip de U-Blox que se llama Neo M8N, y este ya funciona con hasta 2 sistemas simultáneos de satélite. O sea, por ejemplo, actualmente el americano y el ruso. Pasarse quizás a una batería 18650, que son las baterías que usan todos los notebooks, entonces podemos tomar baterías que ya estén malas de notebooks, desarmarlas, probar las baterías y todas las celdas que estén buenas, usarlas en estos dispositivos. O sea, la batería quizás podría salirnos hasta gratis. Eso también implicaría, si usamos baterías de litio-ion, agregar un controlador de voltaje, porque estas baterías son un poco peligrosas, no podemos ni sobrecargarlas ni bajarlas de un cierto voltaje porque se vuelven inestables. También podemos usar un ESP8266, que es un procesador o un microcontrolador muy barato, o sea, de todas maneras más barato que un Arduino. No, yo creo que anda por ahí con un clon chino de un Arduino Uno, son unos $3, $3-4, pero con la gracia de que tiene Wi-Fi integrado. Es muy bueno. Y hoy en día se puede programar con el mismo IDE de Arduino, o sea, es ideal. Lo que sí puede que tenga poca memoria interna, eso hay que evaluarlo. También podríamos pasar un STM32 que no tiene Wi-Fi, pero también es barato, funciona también con el IDE Arduino y tiene más memoria interna. Con eso ya resolvemos por lo menos el problema de memoria interna. Y en tema de costo, claro, quizás vamos a ahorrar un poco con el módulo de GPS, pero también vamos a tener que agregar independientemente un módulo para leer la tarjeta microSD, o sea, leer y escribir. Hay que evaluarlo, yo todavía no he llegado a esa etapa de empezar a sumar todo esto y ver si seguimos en la meta. La meta inicial eran $25, yo creo que hay que tratar de llevarlo lo más bajo posible. A la larga, si seguimos prototipando y llegamos a un sistema que nos parece perfecto, probablemente podemos diseñar nuestra propia PSB y mandar a ensamblarla completa, lista con todos los módulos, y ahí si compramos componentes por lotes grandes, seguramente vamos a llevarlo, no sé, a $15 o menos. Yo creo que es muy bueno. ¿Cuál es la idea de ir bajando el precio? No es solo que podamos hacer más dispositivos, sino que nuevamente podamos prestarlos casi sin preocupación de que no lo devuelvan, o al menos sin que nos duela. Eso es importante, y mientras más gente tengamos en la calle haciendo traza, más rápido vamos a resolver lo que les mostraba al principio. O sea, más rápido vamos a lograr que las ciudades latinoamericanas se vean tan densas de traza como las europeas, y por lo tanto podamos alinear cualquier imagen satelital, aérea o de dron con la mayor precisión posible, de forma tal que los datos que generemos estén buenos desde el principio. Eso, por ahora no he liberado el código, si quieren me pueden mandar un correo y seguramente lo voy a poner en el GitHub de OpenStreetMap Chile pronto, volviendo a Santiago o algo así. ¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Requerimientos? Usted dice que a su aplicación sería bueno meterle lo que es Wi-Fi, de esa manera poder subir los trazos ya automáticamente. Pero ¿cómo evitaría, por ejemplo, si ya hay carreteras trazadas, evitar lo que es overlapping? Sí, lo que pasa es que
Bueno, OpenStreetMap, si se quiere ver así, tiene como dos mundos. Uno es el del dato de OpenStreetMap, las calles, edificios, puntos de interés, todo. Y en este caso, estas son trazas GPX que nosotros usamos solamente como base de edición, o sea, lo usamos como referencia y en la totalidad, no, bueno, no en la totalidad, pero en la mayoría de los editores se puede poner como base, como fondo. Entonces, las trazas GPX no las usamos como dato de la base de datos, que después se libera y que todo el mundo puede usar, y que usa Telenav y que usa Mapbox y todo, sino que esto es solamente al minuto de la edición. Entonces, la idea de hecho es que que haya overlapping, o sea, que hayan, ojalá en una calle, tantas trazas como sea posible, porque mientras más trazas tenemos, más preciso se vuelve el promedio. En general, con estos GPS que no son geodésicos, sino que son GPS civiles de uso casero, nunca van a estar todas las trazas en el mismo lugar de partida, porque no todos los receptores son iguales, las condiciones ambientales cambian día con día, entonces la constelación de satélites está en distintas posiciones, las condiciones climáticas afectan la recepción. Entonces, lo que sí logramos es que si hay 10 trazas o 20 trazas en una calle, se empieza a notar perfectamente el centro, o sea, se empieza a notar perfectamente el promedio y uno se da cuenta qué trazas ya son ruido y qué trazas están como muy distorsionadas. De hecho, una discusión que tenemos en el grupo de Telegram es cómo empezar a borrar el ruido, o sea, las trazas que están muy claramente fuera del eje de la calle, o cuando se te queda encendido el GPS y empecé a generar un asterisco en tu casa o en tu oficina porque se te quedó encendido y el margen de error empezó a moverse de un lado para otro y generó un asterisco gigante. Pero en general, en el tema de trazado, nos interesa que haya la mayor cantidad de trazas posible. Estaba viendo tu mención y comentaste un tema de lo que son las imágenes RPA o imágenes de drones. Mi consulta es en OpenStreetMap Chile, ¿se puede visualizar esas imágenes tomadas de un drone? Y esas imágenes tienen su metadata, tienen su información, tienen su origen. Y aparte de esas imágenes de drone, ¿qué más se visualiza en OpenStreetMap en Chile? ¿Qué otros productos o servicios ahorita más OpenStreetMap en Chile, aparte de las imágenes RP? ¿Hacemos una por una o...? Sí, cortita. Julio, una pregunta bien simple. ¿Por qué un data logger y no una aplicación en un smart? Muy buena pregunta, porque se me había olvidado agregarle a la presentación. Respecto a las imágenes de drones, actualmente nosotros tenemos, lo conversaba hace un rato, levantado un pequeño servidor de imágenes de tiles con una Raspberry Pi. No es muy poderosa, pero tiene un disco USB conectado que tiene, no sé, como 600 gigas de imágenes preprocesadas, porque como la Raspberry no es muy poderosa, no puede hacer como un teselado al vuelo. De esas imágenes yo diría que el 90 o 95% son imágenes aéreas que nos liberaron entidades de gobierno que no tienen tanta resolución, son de 16 centímetros, que de todas maneras es mejor que lo que tiene Bing y lo que ofrecen en realidad todos los que están usando Digital Glove como fuente. Pero no es tan bueno como lo que les mostré ahí, el ejemplo que les mostré que era de un dron. Son imágenes que está haciendo el Ministerio de Bienes Nacionales en Chile y que creo que lo comenté, tienen resolución de 3 centímetros. Pero el problema que tenemos con esas imágenes es que no nos han autorizado a usarlas todavía. Entonces, las procesamos, las hemos visto y todo, pero en teoría no podemos ni liberarlas a público ni usarlas porque una política de la comunidad es que necesitamos, al menos nosotros así lo hemos aplicado, necesitamos una autorización absolutamente formal. O sea, necesitamos que el jefe de servicio, en este caso no es el ministro, pero es el jefe del área, nos tiene que decir explícitamente que nos autoriza a usar las imágenes para generar datos derivados en OpenStreetMap, conociendo esta licencia, la ODBL y los términos del contribuyente. Porque el Estado en general está liberando muchas cosas en Chile, pero con Creative Commons atribución. Y Creative Commons atribución, en teoría, es incompatible con, no tanto con el ODBL, pero sí con un cierto artículo de los términos del contribuyente en que eventualmente podríamos cambiar nosotros nuestra licencia en el futuro y pasarnos incluso a dominio público. Entonces, dada esa posibilidad, nosotros no tenemos forma de asegurarles a ellos la atribución en el futuro.
Entonces necesitamos que él diga que conoce la ODBL, conoce los términos del contribuyente OpenStreetMap y nos autoriza a generar datos derivados. Cuando nos den esa autorización, vamos a liberar las imágenes y las va a poder usar cualquiera para mapear. En todo caso, por ahora, la cobertura de esas imágenes de drones es bastante limitada. Son 3, una pequeña ciudad y 2 pueblos en el Valle del Río El Salado, que sufrió inundaciones este año y hace 2 años también, si no me equivoco, inundaciones así relámpagos. Entonces, este año, después de las inundaciones, el ministerio fue con su dron y hizo como la primera misión. Hicieron eso y hicieron también unos pueblos que se incendiaron en el sur también en el verano. Pero la verdad que lo útil son estos 3 pueblos del norte y por ahora es muy limitado. Yo no sé por qué ellos no salen más con el dron. Si nosotros lo tuviéramos, y es un dron caro, muy caro, saldríamos todos los fines de semana a tomar imágenes, o sea, felices. Pero por ahora ellos son los dueños del dron, lo pagaron con recursos del contribuyente, pero no lo usan. Eso. Respecto a lo otro, ¿por qué no una aplicación? Los celulares hoy en día tienen receptores bastante decentes y con OSM Tracker uno puede generar trazas, pero la experiencia nuestra es que no es lo suficientemente bueno. O sea, y es natural porque el receptor, o sea, más que el receptor, la antena que trae el celular es una antena, si alguien ha desarmado un celular habrá visto que la antena de GPS es una bandita como todas las otras antenas dentro del teléfono, o sea, es lo más pequeña y liviana posible, y el pequeño y liviano juega en contra de las mejores antenas de GPS. Las mejores antenas de GPS son grandes y pesadas, porque normalmente están blindadas con cerámico, y eso obviamente no es compatible con un celular moderno. O sea, una antena blindada con cerámico va a ocupar, no sé, 50 veces el espacio que ocupa una antena actual de teléfono, una antena de GPS, y va a pesar probablemente también 50 o 100 veces más. Entonces, la antena es antena o batería, y el fabricante siempre va a optar por batería porque el usuario promedio de un celular con un margen de error de, no sé, 5 o 10 metros no tiene ningún problema. O sea, abre Google Maps, sabe dónde está, más encima las aplicaciones de navegación normalmente hacen corrección, entonces si está 5 o 10 metros corrido de un lado de la calle o al otro, corrige y te pone en el centro. Entonces, pero claro, el caso nuestro no queremos que haga corrección automática, nosotros queremos que el GPS registre la traza que realmente piensa que está recorriendo. Y nosotros queremos que ese piensa sea lo más preciso posible. Entonces, por eso seguimos usando data loggers de fabricantes por ahora, y a la larga queremos pasarnos a data loggers construidos por nosotros. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí. Yo sí, el margen de error que tienen entre las diferentes propuestas que has presentado, ¿cuál es más o menos? ¿No? O sea, nos has comentado ya el de un celular puede ser 5 metros, 10, el de los data loggers que han comprado y el que están fabricando el prototipo, ¿cuánto es ahí el error? Eso. Para completar tu pregunta, tú trabajas en Ligene, ¿cierto? Justamente con Fabián Brody hubo una experiencia a raíz de la lluvia, que lo conocimos en el COI, ¿no? Pero él fue a nivel, por decir, como civil, ¿no? Entonces él fue para apoyar el trabajo que se hacía sobre la lluvia, pero como empresa Intelligent Drone, ¿no? Como Drone Perú, toda una agrupación de voluntarios, así como Aníbal por 4x4, emergencia de drones, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Se estaban viendo todas las posibilidades de ayuda, entonces por eso nos convocaron, ¿no? Pero también estaban organismos del Estado, ¿te acuerdas? CONIDA, Ministerio de Vivienda, Agricultura, Transporte, ¿no? Entonces ellos estaban justamente, creo que fue la semana más problemática, ¿no? Donde había mucho trabajo, pero se dio el tiempo de reunirse y hacer una especie de estado de momento, ¿no? Y ahí lo conocí a Bronte. Entonces él, por ejemplo, en el momento que nos dio su ortofoto, justamente nos quería dar como USB, ¿no? Pero nosotros dijimos que había un servidor justamente para drones, que es el OpenAIRMap. Entonces de esa forma él, cuando viajó a Piura, y creo que se hicieron como 1000 hectáreas, ¿no? O sea, fue fuerte su trabajo y fue de la sociedad civil, como se dice, ¿no? Y en ese momento justo había el problema que el CONIDA, creo que le había mandado no sé cuántas fotos, ¿recuerdas la cantidad? Pero el 80% nomás, bueno, el 80% estaba con nubes, ¿no? El CONIDA dijo que había enviado como 3000
y la autoridad que había recibido dijo que no eran 3.000, eran 300 y de las 300 servían 10, algo así. Pero... Sí, entonces, para la respuesta a eso que te decía era de que, o sea, sí hay forma, o sea, de subir repositorios y todo es libre, ¿no? También en ese momento los de Vamos también, ¿no? Subieron un servidor algunas fotos. Entonces sí hay forma, ¿no? Listo, entonces volvemos con los catálogos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? No me di cuenta lo que me refiero. Sí, respecto a la precisión, no hemos hecho comparaciones mano a mano con el Olux, por ejemplo, pasando por la misma calle, alguna calle que no haya tenido muchas trazas de forma tal de poder ver claramente una y otra. Pero lo que sí hemos visto es que es súper preciso. O sea, se nota porque pasando y de vuelta y de vuelta y de vuelta, las trazas quedan súper bien, o sea, prácticamente no hay diferencia una con otra, diferencias significativas, nunca van a quedar exactamente iguales, pero 1 metro no es error, o sea, 1 metro es razonable. Lo que sí hemos visto, y yo no lo dije en la propuesta, o sea, no lo hemos visto nosotros, pero ya se sabe en el ambiente, es que, por ejemplo, entre el 6M, el que estamos usando en este chip, y que es más barato todavía, y el M8N, que es el último que está como disponible, que es un poco más caro todavía, al menos a nivel de chip, si lo compramos como módulo puede ser incluso más barato que este. A pesar de que el nuevo usa hasta 2 constelaciones simultáneas, o sea, hasta la constelación de satélites americanos y el ruso al mismo tiempo, parece que no es significativamente más preciso. Hay unos canales de electrónica en YouTube súper buenos y un tipo de Suiza que tiene uno de estos canales hizo la comparación entre los dos controladores y finalmente la diferencia, según él, dice que no es significativa. A mí me gustaría probarlo en el campo y ver si están así, porque de partida mi sensación es que debe calentarse mucho más rápido, lo cual es súper significativo porque cuando parten en frío los dispositivos, si tiene un tiempo de inicio de, no sé, 30, 40 segundos o un tiempo de inicio de 10 segundos, hace la diferencia porque, claro, nosotros nos podemos tomar todo el tiempo del mundo, echamos a andar el auto, vemos que se enciende y yo me quedo esperando a que empiece a parpadear la luz que me dice que ya está registrando, pero si se lo pasamos a un conductor de taxi o de Uber que está todo el día, el tipo va a encender el auto y si no hace mucho frío no va a dejar que se caliente el auto y va a partir. O sea, entonces, de ahí en adelante, claro, a la larga se va a estabilizar y va a empezar a registrar, pero muchas veces lo hemos visto y lo vimos con el Olux y con otros dispositivos, si no le das tiempo de calentar bien, la traza te puede quedar siguiendo la forma del recorrido, pero con 10 metros de desplazamiento. Y esa traza obviamente no nos sirve, esa traza es ruido. Entonces, hay que buscar la forma de que se caliente lo más rápido posible, de forma de que sea también lo más preciso posible. Y yo creo que a la larga de todas maneras va a ser más preciso que el Olux, y aunque fuera exactamente igual de preciso, la idea es que ya cuesta la mitad y eventualmente queremos llevarlo, no sé, a 1/3 o menos. Entonces eso ya es muy bueno. Si logramos el mismo resultado del Olux a 1/3 del precio, sería fantástico. Gracias. Acá. Sí, muy interesante lo que nos has mostrado. Pero tengo la percepción de que quizás hay una limitación en que esto solamente está para registrar trazas, ¿no? Siendo que también los waypoints, los puntos de interés, forman una parte, creo que tienen casi igual el mismo peso de importancia, ¿no? En el mapeo, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Qué idea hay respecto a eso? En la presentación les exponía la idea de que se le podría agregar un botón. Hay que ver qué opina la comunidad respecto de la necesidad. Nosotros en algún minuto cuando empezamos a comprar los datalogger estos Olux, cuando empezamos a vender los Garmin y a pasarnos a Olux, había uno que venía con un botoncito y que permitía guardar un waypoint. Nada más, no podías escribir, a diferencia del Garmin que tiene un joystick que es una tortura escribir algo, pero se puede. Acá no, acá simplemente guarda el punto. Pero en general no nos resultó muy funcional, entonces al final nos quedamos con este modelo, con el M1000C, que es un modelo súper robusto, funcional. El otro creo que tenía una pila dentro, en cambio este otro tiene una batería que es como la PL5C, que es una batería de Nokia estándar, súper estándar, universal, que la venden en todas partes. Entonces si necesitamos cambiar baterías hay en todas partes, la batería dura más porque es más grande. Entonces optamos por un datalogger que no tenía botón para waypoints, pero dado que vamos a construir uno al gusto nuestro, se le podría agregar un botón
pero hay que agregar el código, de forma tal de que cree un waypoint dentro del GPX. Lo que sí no tengo claro, creo que no he editado nunca un GPX en JSON, pero seguramente los waypoints los debe mostrar como un marcador o algo así. Sí. Claro que todas las trazas que yo subo son solo trazas sin waypoints, pero a mi entender, hay gente que seguramente aprecia más los waypoints, pero a mi entender, lo base y lo fundamental son las trazas, para poder dibujar bien las calles y ya por último después con un field paper uno va a saber que en tal esquina hay una farmacia o en tal esquina está la policía o qué sé yo. Entonces, pero la base son las calles, o sea, las trazas, y después los puntos. Mi impresión. Eso. Gracias. Perfecto, si no hay ningún otro comentario, y si Julio no quieres agregar alguna cosita más. Ese es el dispositivo. Todavía es muy grande, o sea, hay que achicar esto, porque además está la antena y el cable y un enredo con los cables. Yo, el tema de la antena externa tengo como sensaciones encontradas. O sea, es muy bueno desde el punto de vista de la precisión, pero arma un enredo en el auto, el cable siempre se anda enredando. Aquí lo tengo sin el cable que uso para conectarlo al encendedor, pero ya cuando está con los dos cables es una maraña todo el tiempo. Entonces, si pudiéramos dejarlo en el auto, probablemente sería más fácil. Y otra cosa más, si esto veo que está prediseñado para usarlo en un auto, está prediseñado para usarlo en un auto, ¿qué tal? Y creo que tu objetivo es conseguir un data logger liviano, pequeño, barato, y producirlo en cantidades para... Puede ser producirlo o puede ser liberar el diseño, el código, todo. Yo creo que vamos a liberar en liberarlo. Porque para que el que pueda y quiera se fabrique el propio. Lo que pasa es que es más fácil a la larga, eso no lo dije en la presentación, quizás debería incluirlo, a la larga yo creo que es más fácil... Me van a cobrar mis palabras después. A la larga yo creo que es más fácil liberar el diseño y decirle a la gente, mira, con estos componentes de AliExpress tú puedes armarlo. No sé cómo llegan los paquetes de AliExpress acá, pero por lo menos en Chile están pasando, o sea, se demora un siglo. A esta altura lo que nos mandan por el shipping se demora, no sé, 3 meses, pero llegan en general. Entonces, y no te cobran impuestos, no te cobran envío, o sea, bueno, a veces el envío está incluido, pero en general estos precios son con el envío incluido. Entonces, estos precios son el costo de los componentes. Y después ya está tu tiempo si es que quieres soldarlo a una PCB o armarlo así con un chill de Arduino o lo que sea. Esto lo que sí tiene es que es muy fácil de armar, porque es alinear los pines y empujar, nada más. Quizás si lo hacemos con los componentes sueltos, la persona va a tener que soldar y que le queden bien las conexiones, pero hay que ver. Probablemente en cada país va a haber alguien que sepa un poquito de electrónica y sepa soldar y va a poder armarlo, y va a ser mucho más fácil que les digamos cómo hacerlo a tratar de enviar entre países. Porque yo creo que probablemente es más difícil mandar de Chile a Perú o de Perú a Chile que de China a Chile o de China a Perú. Entonces, eso. A lo que te iba es que creo que está diseñado para usarlo en un auto. No necesariamente, yo lo uso mucho en el auto. En una moto, una bicicleta, o hasta inclusive andando, entonces la batería debería... Uno de los temas de pasarse a una batería de litio-ion 18650 es que en general las buenas, no los clones chinos, porque los clones chinos te dicen que tienen, no sé, 6.000 mAh y tiene 500, o sea, tiene menos que la batería, está de 9 volts. Pero la 18650, una buena, si la sacamos de un notebook, por ejemplo, si reciclamos todas las celdas que estén buenas, porque normalmente un notebook empieza a fallar la batería, pero hay una o dos celdas malas y la otra están buenas, entonces se pueden sacar varias celdas de cada batería de notebook, de laptop. Entonces podríamos sacar varias para varios dispositivos de estos, y una de esas normalmente tienen, incluso estando ya un poco vieja, no sé, 2.000 mAh o un poco más, y con 2.000 mAh, si se optimiza el dispositivo, se puede tener muchas horas de traqueo. Y obviamente va a haber que diseñar la carcasa que se imprima con la impresora 3D y la disposición de los componentes, si es que se sueldan en una placa, en una PCB, para que pueda llevar una batería de esas 18650, que es un modelo súper universal. Los Teslas usaban eso, ahora usan otras, pero usaban eso, los notebooks las usan, los cigarrillos estos electrónicos, es la batería como el estándar de la industria hoy en día. Entonces, y ya con eso, la batería probablemente va a ser lo más pesado, pero el dispositivo completo, esto no pesa nada. O sea, lo que pesa es, por ejemplo, la antena un poco, bueno, también pesa poco, pero es porque tiene un imán que se pega al techo del auto. En general la idea es que sea portable. Esto no es portable, como dices tú, para caminar, no. Pero si logramos hacer algo pequeñito,
que se puede meter en el bolsillo o en la mochila, perfecto. Eso. Todo eso. Vamos a almorzar.